Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo video taller del curso en HD de desarrollo de aplicaciones web con el framework SAMP-PHP. Como saben, mi nombre es Carlos Santana. Pueden seguirme en Twitter en @csantani, pueden seguir al proyecto SAMP-PHP en @samphp o a la comunidad de CodeJobs en @CodeJobs. Y recuerden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestros videos. Pues bueno, en este segundo video taller va a ser totalmente práctico y vamos a ver estos temas. El primero de ellos es cómo crear un template o un theme en SAMP-PHP, cómo adaptar más bien el diseño al framework, cómo separar el núcleo del framework para poder trabajar dos o más proyectos con un mismo núcleo. Vamos a ver también cómo activar el mode rewrite para hacer las URLs amigables. Vamos a hablar un poco sobre el sistema de rutas o el router. Vamos a hacer traducciones con diccionarios y con getText. Y vamos a hablar un poco sobre las funciones pat y post. Y pues bueno, para empezar, me gustaría que clonaran el repositorio, los que aún no lo han hecho, y los que no saben cómo hacerlo. Bueno, les recuerdo que necesitan tener Git instalado. Yo voy a dar por hecho que saben utilizar Git, pero en el caso de que no lo hayan utilizado antes, métanse al canal de CodeJobs y busquen unos videos sobre Git y GitHub que hicimos, y pues bueno, se les va a poder ayudar un poco más para entender cómo funciona este sistema para gestionar versiones de software. Bueno, lo primero que van a hacer es meterse a la carpeta donde van a querer clonar su framework, su SAMP-PHP. Yo estoy en Mac, entonces está en Applications, diagonal SAMP, diagonal htdocs. Igual si están en Windows lo pueden hacer en C, diagonal SAMP o WAMP, dependiendo del programa que tengan. Si están en Linux o en Ubuntu pueden utilizar está en diagonal opt, diagonal lamp, diagonal htdocs, etc. Una vez que ya estén ahí, y ya tengan instalado su Git, por supuesto, tienen que escribir el siguiente comando: git clone, espacio, git, diagonal, diagonal, github.com, diagonal, milksoft, diagonal, samphp.git. Si lo han hecho bien, bueno, les va a empezar a descargar el repositorio del framework. Y bueno, ahora ya pueden acceder con cd samphp y ya está la carpeta. Lo primero que tienen que hacer, para los que no vieron el primer video de este curso, es ingresar a la carpeta que les clonó, en este caso SAMP-PHP, meterse a www, a la carpeta de config, y renombrar estos tres archivos que vienen como .example. Simplemente les quitamos el .example para que no nos cause ningún problema. Y bueno, si ya hicimos todo bien, podemos abrir un navegador. Escribimos localhost, diagonal, SAMP-PHP. Necesitan tener activado su servidor de PHP y su servidor Apache también. Necesita estar corriendo. Perfecto, entonces una vez que ya esté funcionando, les voy a mostrar una plantilla como esta, donde simplemente les va a mostrar un error. Un mensaje normal. Si les llegara a mostrar un mensaje de error de una función que se llama guión bajo, la razón es que necesitan tener activada la extensión getText en su PHP-ini. Bueno, ahí nada más entran a la configuración del PHP-ini y les comentan la extensión que se llama getText. Ahorita más adelante en el video vamos a hablar un poco sobre ella. Y pues bueno, el primer tema que vamos a ver, dijimos, es cómo integrar un framework, un template o un theme al framework SAMP-PHP. Entonces lo primero que vamos a hacer es meternos a htdocs, SAMP-PHP, www, lib, y en la carpeta de temes es donde se guardan los temes que vamos a utilizar en nuestro framework. Y bueno, por defecto está uno que se llama default, que es el que estamos viendo acá, el diseño gris. Y bueno, más que nada, ahorita simplemente les voy a explicar qué archivos necesitan existir o qué archivos pueden existir y más o menos cómo funciona esto de los temas.
Bueno, aquí como pueden ver tenemos algunos archivos como el content, el error 404, footer, header y una carpeta SCS. Aquí también podríamos tener una carpeta de imágenes y otra carpeta de JavaScript si van a utilizar cosas específicamente para esta versión o este diseño. Bueno, aquí vamos a ir por orden. El primer archivo que vamos a abrir es el header. Y bueno, aquí se fijan, simplemente ustedes escriben o ponen su diseño web, lo vamos a separar en lo que es la parte de la cabecera, lo que es la parte del footer, y si su framework, perdón, si su diseño tiene columnas, vamos a crear un archivo left.php para la izquierda y right.php para la derecha. Y bueno, aquí en la parte del header, si se fijan, por ejemplo, para obtener el lang o el idioma en dos letras, por ejemplo de español ES, lo que podemos hacer es aquí imprimir el get weblang. Para obtener el título de que se generen en los controladores del framework, ponemos this get title. Si quisiéramos cargar, bueno, ya eso ya ustedes lo harán. Si quisieran cargar el Bootstrap, por ejemplo, pueden cargar el que está en los vendors con la función pat, que más adelante voy a hablar de ella. Está en vendors, diagonal css, diagonal frameworks, diagonal bootstrap, bootstrap.min.css, y el coma san está especificando que está en la carpeta san del framework. Se hace así porque, como vamos a ver un poco más adelante, podemos nosotros separar el core del framework y poder trabajar varios proyectos con un mismo core. Entonces, por esa razón se hace de esta manera. El atributo o la propiedad themepath lo que tiene es la ruta del theme, el que nosotros elegimos. Ahora, ¿dónde podemos especificar el theme que nosotros queremos utilizar? Bueno, pues primero que nada nos vamos a www.config y en el archivo de config.php aquí viene en la línea 14 el web theme que vamos a utilizar. En este caso le decimos que se llama default y bueno, es el mismo nombre que tiene la carpeta en nuestro theme. Si nosotros tuviéramos un theme que se llame, no sé, CodeJobs, por ejemplo, entonces aquí el web theme se llamaría CodeJobs. Para obtener los estilos que cargamos también en las aplicaciones que nosotros desarrollamos, imprimimos el getCSS de esta manera. Y bueno, ese ya nosotros cuando especificamos que queremos utilizar un estilo en algún controlador específico, aquí nos carga ya todo al final, que renderiza el diseño. Y bueno, ya ustedes dividen su diseño como ustedes les parezca mejor. En este caso, bueno, pues es un diseño bastante simple. Aquí pues, tenemos un navbar o una barra superior. Y el container, se fijan aquí, yo corto el diseño o el HTML lo corto hasta un div que se llama row, que es el que va a, bueno, los que han utilizado Bootstrap, es el que va a guardar todo lo que se genere de contenido de la página. Bueno, es el header. Podemos abrir, por ejemplo, el footer. Y bueno, el footer ya nada más son este es la etiqueta de cierre de la clase row que vimos acá abajo. Y bueno, ya al final cierra con un footer, con un P, el div principal, el body y HTML. Y el content, el archivo de content, es simplemente el que va a tener o el que va a incluir las vistas que nosotros le especificamos en los controladores, y es por eso que nosotros mandamos a llamar o cargamos las vistas en la variable view para que aquí con thisLoad carguemos esa vista específicamente. Ahorita vamos a ver un poco más a fondo sobre esto de los temes, pero bueno, esos son los archivos principales en este diseño. Si por ejemplo
Bueno, miren, si se fijan aquí únicamente renderiza lo que es el header y abajo lo que es el footer. Y bueno, aquí en medio está el content.php, que es donde carga esta vista. Pero si vamos al código, se fijan, bueno, aquí nada más imprime el header, el container, aquí la clase row, y bueno, aquí dentro del span o clase span 10 pone el contenido de la vista y después el footer. Pero ¿qué pasa si yo quisiera, por así decir, un div o una columna derecha que esté acá? Entonces yo tendría que crear un nuevo archivo y bueno, no sé, supongamos que se llame div class sidebar. Es un ejemplo muy sencillo, ya ustedes lo maquetarán más adecuadamente y con estilos, pero bueno, es nada más para a manera de ejemplo. Aquí en el default lo que van a hacer, por ejemplo, si quisieran que el sidebar o su columna estuviera a la derecha, entonces lo guardan como right.php. Entonces automáticamente el framework detecta si existe el archivo write, entonces lo incluye. Lógicamente, bueno, pues tendríamos que utilizar CSS para hacer que esto flote a la derecha o acomodarlo con Bootstrap a la derecha y bueno, ya tenerlo ahí más manejable. Pero bueno, si vamos al código, aquí vemos que me incluye el div clase sidebar y o sea, pone el contenido y después, como está a la derecha, pone el div del sidebar. Aquí le voy a poner sidebar derecho. Ahora supongamos que queremos también un izquierdo, entonces le ponemos a este left.php. Entonces si yo lo guardo, entonces se fijan, bueno, aquí este left sería sidebar izquierdo. Entonces se fijan, primero ahora incluye el left.php, después el content y después el right.php, ¿sí? Entonces, en automático, el framework detecta estos archivos, es decir, que ya están estandarizados esos nombres para que ustedes los utilicen de esta manera. Si ustedes eliminan, por ejemplo, el archivo write, o lo renombran o le quitan, o no sé, lo mueven de carpeta, pues automáticamente desaparece y se mantiene nada más el sidebar izquierdo o el left. Entonces, repasando, los archivos que ustedes necesitan tener es el content, que es el que va a almacenar o que va a mostrar todo el contenido o el contenido principal de la página. El error 404 es la página que se va a desplegar cuando no encuentre algo. Cuando ustedes, por ejemplo, utilicen una tabla o más bien bases de datos, hagan una consulta y no encuentren resultados, bueno, ustedes pueden renderizar el error 404. Este error, bueno, pues ya ustedes lo pueden personalizar y también lo pueden poner a su gusto. Por ejemplo, aquí si yo abro la aplicación, la carpeta www, applications default, controllers, default.php. Supongamos que aquí en el index, bueno, no, más bien en show, yo quiero, voy a renderizar con drender el error 404. Y bueno, aquí le voy a poner un exit para que no continúe la ejecución. Pero igual, de esa manera pasan el nombre de ese archivo. Y este está en index default show hola. Entonces se fijan, bueno, aquí como yo puse un exit, entonces ya no continúa, pero bueno, imprime el sidebar izquierdo o el left y después incluye el error 404, que esto es cuando no encuentra algún registro, por ejemplo.
está el R404, está el archivo footer, que es bueno, ya la parte inferior de la página, el header y el left o el right, y son los archivos principales que ustedes podrían manejar. También la carpeta CSS, donde ustedes ponen sus estilos y simplemente los cargan en el header sin ningún problema. Ok, el segundo tema, vamos a ver cómo separar el núcleo de SAMP/PHP para que podamos trabajar en un solo, con un solo núcleo en varios proyectos. Y pues bueno, miren, aquí lo que vamos a hacer es, se van a la carpeta htdocs o donde tengan su framework. Y miren, aquí yo tengo la carpeta, déjenme borrar estas dos para que no se cree confusión. Y esta de SAM también. Entonces tengo aquí mi carpeta de SAMP/PHP. Si yo entro, tengo dos carpetas, www y SAN. Entonces esta carpeta de SAN es el core del framework. Entonces, por ejemplo, si yo lo muevo a htdocs, fijan, aquí ya está afuera y ya nada más tengo www o mi carpeta www en mi SAMP/PHP. Si yo corro esto así, bueno, pues me va a marcar error porque no puede incluir las clases que necesita, que están en el framework. Pero si yo abro el archivo www.config.php, aquí abajo en la línea 41 hay una constante que se llama corpat. Y bueno, por default está SAN únicamente porque está en la misma carpeta. Pero si le decimos que lo vamos a mover una carpeta hacia atrás, entonces le ponemos punto diagonal. Entonces la ruta del SAN ahora ya está un nivel atrás. Entonces si actualizamos, ya funciona perfectamente. Entonces podríamos, por ejemplo, tener otro proyecto. A este le voy a llamar SAMP/PHP2 y debería de funcionar exactamente igual, sin ningún problema. Y las dos funcionan con el mismo frame, con el mismo núcleo SAN. Entonces, bueno, esto es para cuando ustedes vayan a tener bastantes proyectos. Bueno, pues también les ayuda a tener un mejor rendimiento y pues a tener más ordenado sus proyectos, porque a fin de cuentas únicamente van a tener la carpeta que ustedes necesitan con sus aplicaciones, sus vendors, etcétera. Y además, bueno, otra utilidad que tiene es que en la carpeta de SAN ya tienen algunos vendors preinstalados, como en CSS ya está el framework, bueno, están los framework 960GS, el Blueprint, el Bootstrap y también bueno, en móvil creo que tiene el jQuery Mobile. En JavaScript, bueno, ya tienen el jQuery, el SSS, Backbone, Underscore. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren cargar nuevas librerías de JavaScript o clases de CSS, no sé, lo que ustedes quieran hacer, y se van a compartir entre los dos proyectos, bueno, pues es mejor que nada más lo tengan una sola vez en el core y ya de ahí se lo utilicen en todos los proyectos que tengan sin ningún problema. Ok, ahora el tercer tema que vamos a ver de cómo activar el Moderate Write. El Moderate Write, bueno, supongo que ya muchos han escuchado este término. Si ustedes se fijan, cuando yo entro a una aplicación, ahorita tengo que teclear index.php, diagonal, el nombre de la aplicación, diagonal, los métodos, los parámetros, etc. Pero al tener el Moderate Write activado, la idea es quitar el index.php y que nada más sea mi dominio o localhost, diagonal, y la aplicación directamente. Entonces, para hacer esto, bueno, miren, lo primero que deben de hacer es meterse a samphp.com, al blog, porque ahí ya hay un post que habla sobre este tema. Simplemente le dan clic al logotipo, le dan a la versión español y por aquí está un tutorial bastante sencillo
que se llama cómo configurar su SAMP/PHP en un servidor de producción. Bueno, si entran ahí, aquí nos va a dar los pasos a seguir. Bueno, este ya está un poco desactualizado, ya se usó con la versión 2.4, pero funciona de la misma manera. Entonces, lo que hacemos aquí es que primero necesitamos cambiar, bueno, en esta versión se utilizaban constantes, _domain y _motorwrite, y se ponían en true. Ahora, domain únicamente se va a poner en true cuando tú subas el framework a la raíz de tu dominio. Supongamos que lo subes a mipáginaweb.com a raíz directamente. Entonces, en ese caso sí lo vas a poner en true_domain, bueno, en esta versión domain, porque estás diciendo que está en el dominio principal. Pero si tú subes tu framework a una carpeta dentro del dominio, por ejemplo, mi página web.com /SAMP/PHP, o sea, la carpeta SAMP/PHP, entonces el domain no puede ser true, necesita ser falso porque no está en un dominio principal. Y el motorwrite, si lo pones en true, bueno, pues ya va a estar habilitado. Y necesitamos nosotros crear un archivo htaccess que contenga este código. O lo pueden descargar de aquí de samphp.com /htaccess.txt. A ver si todavía está en línea, sí. Entonces lo que hacen es copian este código, crean un nuevo archivo, lo guardan y lo van a guardar en la raíz del framework de SAMP/PHP y lo van a guardar como .htaccess, es decir, como que si fuera una extensión. Entonces, una vez que ya está así, en el config, lo que hacemos es, aquí está la configuración del servidor. Domain, bueno, como estamos en local, va a quedar en falso. Motorwrite, y le decimos que va a estar en true. Y bueno, vamos a ver si funciona, o si no tenemos que hacer algún cambio. Entonces vamos a trabajar ahorita en el SAMP/PHP. Déjame ver dónde lo guardé. Este archivo lo guardé, ok, en SAMP/PHP. Entonces, ok, sí, cuando ustedes activan el motorwrite, ya el index ya no lo toma como base, sino que ya necesitamos quitarlo. Ok, miren aquí, cuando no les funcione esto, es cuestión del htaccess. El readWrite base, perdón, aquí le ponemos diagonal y el nombre de la carpeta en donde esté. Vamos a ver si con esto se soluciona. Ahí está. Entonces, me parece que cuando están ustedes en un dominio, o sea que ya lo tienen en el servidor, no necesitan ponerle el diagonal nombre de la carpeta. Pero en caso de que les falle, bueno, pueden tenerlo eso como opción. O sea, tener el readWrite base, diagonal y el nombre donde está ubicado, ¿sí? Para que no tengan ningún problema. Entonces, ya les debe de funcionar ¿cómo se llama? Las aplicaciones sin ningún problema. Aquí vamos a hacer una prueba a ver si todo funciona bien, si no ahorita checamos si tiene algún problema. Por ejemplo, voy a ejecutar test. Entonces debería ser default, diagonal test, y ya nos dice que el nuevo dispatcher funciona y aquí hola y adiós, que son los datos que tienen los parámetros 1 y 2. Entonces vemos que ya el motorwrite funciona perfectamente. Entonces, bueno, repasamos un poco en el htaccess. Si tienen problemas con el readWrite base, con la pura diagonal, entonces le ponen diagonal y el nombre de la carpeta donde esté su framework. Y en la configuración ponen el motorwrite en true, y si no están en un dominio principal, lo dejan en false. Ok, espero les haya quedado claro eso. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre el sistema de rutas. Ok, el sistema de rutas
funciona de la siguiente manera. Voy a abrir aquí un pequeño archivo de texto y les voy a explicar de la manera más sencilla posible. Miren, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí http diagonal mi página web, bueno, mi página.com. Entonces, este es mi dominio principal, o en este caso el servidor donde va a estar alojado mi SAMPHP. Ahora, normalmente, después del dominio o del web base, lo primero que vamos a mandar a llamar es la aplicación, en este caso, por ejemplo, la aplicación default, y posteriormente el método que queramos ejecutar y posteriormente los parámetros. Puede ser parámetro 1, parámetro 2, etc. Entonces, déjenme separar esto. Entonces, esto o estos fragmentos de URL que ustedes ven, los separamos, o más bien el framework los separa en un array, haciéndolo de la siguiente manera. La primera parte o la aplicación la asigna al segmento o a la posición 0. El método lo asigna a la posición 1. Y los parámetros, bueno, pues ya es consecutivos, a la posición 2, posición 3, etc. Es como un array, se guarda en un array de hecho. Y hay una función que se llama segment. Por ejemplo, si yo le digo segment 1, entonces esto me va a regresar o va a ser igual al método o a lo que yo le pase aquí. Pero ahora hay unas pequeñas variaciones. Como saben, en SAMPHP tenemos la forma de hacer traducciones y de definir los idiomas que nosotros queramos. Entonces, supongamos que esto mismo, que por default está en español. Bueno, me parece que el idioma por default es el inglés. Aquí ustedes lo checan en Web Language. Aquí ustedes dicen que está en inglés y que van a utilizar getText. Entonces, supongamos que esto mismo, cuando ustedes ejecutan esto, como el idioma por default está en inglés, entonces esto supongamos que lo va a ejecutar en inglés. Pero, si quisiéramos cambiar o forzar a cambiar el idioma al español, entonces ahora el primer parámetro sería el idioma, con 2 letras, en este caso sería es, diagonal default, diagonal método, etc. Entonces ya se reorganizan los segmentos. Ahora la posición 0 es el idioma, ahora la posición 1 es la aplicación, la posición 2 es el método y la posición 3, bueno, es el parámetro 1 y la posición 4 el parámetro 2, etc. Entonces, si se fijan, esto podría ser un poco problemático porque yo no podría saber con certeza cuándo tiene un idioma y cuándo no tiene un idioma. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto segment 1 con esta forma, con esta ruta, pues el segment 1 me va a regresar método. Pero si yo vuelvo a ejecutar segment 1 utilizando esta ruta, ahora el segmento 1 sería default. Entonces habría mucha discrepancia en la información y yo no sabría en qué, o sea, tendría que validar manualmente. ¿Tiene la posición 0 es igual al idioma? No, pues si es igual, entonces súmale 1, si no, réstale 1, etc. Y sería un poco más conflictivo. Hay una forma que solventa esta situación utilizando segment. Nosotros tenemos que definir primero en qué segmento sin el idioma está el elemento que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo quiero el método sin el idioma está en la posición 1. Y sabemos que con el idioma va a incrementar 1. Entonces, con el idioma, sin el idioma está en el 1, con el idioma está en el 2. Entonces, hay una función
que se llama isLang, que si se la pasamos como segundo parámetro a segment, si le ponemos isLang, esta función detecta si en la URL automáticamente detecta si existe el idioma, regresa true, si no existe, regresa false. Entonces, si el segundo parámetro de segment regresa true, al número que nosotros le pasamos, en este caso 1, le va a sumar 1. Entonces me va a regresar 2. Entonces, esto va a ocasionar que me regrese método. Y si le pasamos 1 y isLang nos regresa falso, que no hay idioma, entonces sigue respetando este número 1 y también nos regresa método, o el método o la parte que nosotros queremos del segmento. Espero haya quedado un poco claro, si no ahorita vamos a verlo un poco más con ejemplos. Justamente vamos a trabajar ahorita con las traducciones y van a ver este sistema de ruteo, cómo funciona. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, o entran a su controlador default, y si se fijan, el método index, que es el que se ejecuta siempre que entre al inicio de la aplicación, aquí dice guión bajo hello world. Entonces, si yo ejecuto mi framework, entonces aquí me dice mensaje 2 igual a hello world. ¿Y por qué ejecuta esa aplicación al principio? Bueno, porque en mi archivo de configuración o en mi archivo config yo le digo que el default application o la aplicación que se va a ejecutar por default sea default. Si yo hago un blog y le digo que quiero que se ejecute el blog, pues aquí lo cambian y le ponen blog o lo que quieran ustedes. Ahora, este hello world, supongamos que lo quiero traducir, vamos a trabajar primero con los diccionarios. Entonces para eso en el config, en la línea 36 donde dice ZP Translation, dice que text, lo vamos a pasar a normal, o vamos a cambiar el getText por normal. Ese normal va a ocasionar que nosotros podamos utilizar los diccionarios, que no son más que simples archivos que están, archivos PHP que guarda un array de traducciones. Entonces, si yo abro el archivo que está en www.lib.language spanish.php, entonces aquí yo tengo mi array de palabras. Por ejemplo, aquí yo puedo tener o tengo hello-word es igual a hola mundo. Pero si se fijan, yo acá en el controlador puse hello world como que si fuera una palabra normal. Lo que hace esta función de dos guiones bajos es que este texto lo convierte en primera a minúsculas. Lo convierte a minúsculas, entonces hello world, y después los espacios los reemplaza por guión bajo. Entonces, como detecta y coincide esta posición, entonces te retorna la traducción hola mundo. Si no encontrara el valor o la posición en el array que le estamos pasando, entonces retorna la palabra en inglés. Entonces vamos a ver si funciona. A ver. Entonces aquí es normal. Y el mensaje es hello world. Entonces, dejen checar el helper de i18n, que es el que gestiona las traducciones, para ver si no hay ningún problema. Ok, ya sé cuál es el problema. Bueno, no es el problema, sino que estamos diciéndole que
el idioma por default es inglés. Entonces aquí nosotros podemos cambiarlo a Spanish. Si nosotros lo ejecutamos, ya nos pone la traducción Hola Mundo. Como les comentaba en un principio, voy a cambiarlo en inglés. Entonces, como está en inglés, lo sigue respetando en inglés. Pero si yo quisiera forzar el cambio de la traducción directamente desde la URL, recordemos cómo se hace. Es el idioma con 2 letras. Bueno, el ES es para español, el EN es para inglés, el FR es para francés, PT portugués, IT italiano, G alemán, CH chino, JP japonés, también soporta caracteres multibyte. Y bueno, esos son algunos. Ustedes pueden utilizar bastantes más. De hecho, aquí en el helper de i18n, por aquí viene una clase que les convierte. Miren, aquí está la tabla de conversión de todos los idiomas que soporte. Todos estos, bueno, pues ahí pueden ver qué letra corresponde a qué idioma. Por si llegaron a ocupar algún otro que está un poco extraño, bueno, ahí lo pueden hacer. Pero bueno, entonces para alterar la traducción directamente desde la URL, le pasamos como primer segmento o la primera parte de la URL el idioma en 2 letras, en este caso ES. Entonces le vamos a poner, se fijan ahí, ejecuta en inglés. Entonces si yo le pongo ES y ejecuta la misma método index, bueno, pues ya me cambia a Hola Mundo. ¿Sí? Y bueno, ustedes necesitan, por ejemplo, si van a hacer chino, SH, bueno, necesitan crear un archivo que se llame chinese.php y ya de esa manera lo cargan en su carpeta de idiomas. Esta es la forma de hacer traducciones con diccionarios. Es un poco manual, pero es más rápida que hacerla con gettext, pero ahorita lo vamos a ver con gettext. Más rápida me refiero en performance, porque gettext es un poco más lento. Pero bueno, miren, aquí por ejemplo, también lo que pueden hacer es que si van a tener traducciones muy grandes o muy largas, únicamente pongan un identificador a esa frase. Por ejemplo, en vez de Hello World, supongamos que nada más le ponen Welcome y ponen un mensaje que simbolice toda esa traducción y ya les dice bienvenidos todos a SAMPHP. Y bueno, esta es una forma recomendada de utilizar las traducciones con diccionarios. Y otra, que también es buena, es una que se llama gettext. Como les comentaba al principio del video, es posible que le pudiera llegar a marcar un error al principio que instaló en el framework por alguna función de un guión bajo que significa el gettext. Si les marca ese error, bueno, es porque necesitan activar su extensión gettext en el PHP php.ini. Simplemente se van a su carpeta de SAM, SAM files, creo que están etcétera, php.ini. Aquí ustedes lo abren y casi en la parte final, o donde están las extensiones, por aquí buscan una que se llama gettext, o si no directamente lo buscan aquí, gettext. Y bueno, esta, y quitan el punto y coma para que quede descomentada, ¿sí? Y ya no les da ningún problema. Entonces, una vez que hagan esto, tienen que reiniciar su servidor Apache y bueno, lo vuelven a
a correr y ya no les debería dar ningún problema. Y ahora, para hacer traducciones con getText es un poco distinto que hacerlo con diccionarios. Aquí tendríamos que agregar una función extra que es un guión bajo, paréntesis, y por ejemplo aquí voy a poner hello world, y aquí, bueno, se fijan, hago uso de dos funciones. La función guión bajo, o con un solo guión bajo, es el equivalente a utilizar la función getText. Pero sería un poco latoso estar utilizando esa función cada vez que queramos hacer una traducción. Entonces, tiene un alias que es un simple guión bajo. Y ese guión bajo, bueno, nos va a servir para que con otro programa podremos rastrear las palabras que nosotros vamos a utilizar. Y bueno, para esto necesitamos un software o un programa que se llama Poedit, que se puede meter a poedit.net y de ahí lo descargan. Hay para Windows, para Mac y para Linux. Por acá le dan en download y bueno, aquí ya descargan su versión. Me parece que ya lo tengo instalado yo, déjenme revisar. Si no, ahorita lo descargo. No, creo que no. Entonces déjenme descargarlo para Mac. Tiene algunos problemas con la nueva versión, con la Lion me parece, de Mac. Tiene algunos conflictos para que tengan consideraciones. Pero pues bueno, este es uno de los mejores programas que hay para hacer traducciones con getText. Déjenme nada más que lo descargue, ahorita ya en unos cuantos segundos. Y ahorita continuamos. Ok, listo, ya lo descargó. Entonces ustedes lo instalan. Me parece que ya actualizaron la versión. Pero bueno, aquí les va a abrir este programa. Supongamos que si no quieren donar le dan que no, o si quieren donar le dan ahí en donate. Por el momento le vamos a dar que no. Y bueno, miren, aquí lo que vamos a hacer es en el SAN o en el framework se meten a la carpeta www lib language y hay una carpeta que se llama getText. Y en esta carpeta getText están 40 idiomas más o menos que soporta el framework. Y bueno, podemos abrir el que nosotros queramos. Están con la extensión .po. Entonces nosotros podemos abrir Spanish, por ejemplo. Lo abrimos con este programa. No, era este acá. Le dan en Open. Y bueno, aquí bueno, esta es una nueva versión, pero si no me equivoco, si le dan en propiedades, aquí pueden ustedes cambiar algunos datos que necesiten, por ejemplo el nombre del proyecto, el correo, el charset, pero en el path o en el source path necesitan checar que esté la ruta correctamente hacia su SAMP.php. En este caso, como yo estoy utilizando Mac, entonces está seteado en Application, diagonal SAMP, diagonal htdocs, diagonal SAMP.php. Si ustedes estuvieran en Windows, tendrían que cambiar esto por C, diagonal SAMP, diagonal htdocs, diagonal SAMP.php, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, no les va a funcionar, les voy advirtiendo. Entonces déjenme ponerlo como estaba para que funcione. Applications, diagonal SAMP,
diagonal ht2 diagonal SampHP. Aquí dejan el punto tal cual y presionan OK. Y bueno, si aquí yo presiono en Update o en el mundito, se fijan aquí, ya tenía la palabra ese catálogo, ese diccionario. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle esto. Entonces le voy a poner aquí Hello Guys. Y si yo actualizo el Poedit, ya debería de aparecer. Entonces aquí me detecta la palabra Hello Guys. Le doy OK. Y aquí se fijan, ya me da la opción de agregarle una traducción en la parte de abajo. Hola chicos. Y aquí lo guardo. Y en el config tendría que cambiar aquí el translation. En vez de normal, voy a poner get text. Igual está en inglés. Entonces, si yo ejecuto, el default, me va a poner hello guys. Si yo le pongo ES, ya me dice hola chicos, que esta traducción ahora la va a jalar de este Poedit. Supongamos que yo quisiera, voy a ver si funciona la traducción china o si no tiene ningún problema. Por ejemplo, aquí abro el archivo chinese.po. Igual verifico las propiedades a ver si apunta al source correcto. Le doy actualizar y también me detecta la palabra o la frase hello guys. Copio esta, bueno, porque yo no sé chino, pero el traductor de Google sí. Y aquí lo voy a pasar al chino simplificado. Y bueno, estos caracteres, o no sé cómo se diga, que sean en chino, pero bueno, lo ponemos aquí, lo guardamos. Y ahora si yo actualizo la página a CH, ya me pone los caracteres en chino que acabo de guardar. Entonces se fijan, soporta más de 40 idiomas el framework utilizando getText. Y esto es una forma de hacer las traducciones. Y bueno, estos dos últimos temas que vamos a hablar sobre PAT y la función POST van a ser bastante sencillos. Espero no tengan dudas hasta aquí sobre lo que hemos visto. Si no, bueno, pues pueden preguntarnos después en Twitter. Déjenme agregar los twitters aquí. El mío es Santani. El de SampHP es @SampHP y el de CodeJobs es @CodeJobs. Cualquier duda que vayan a tener o que tengan de este video, nos pueden mandar un tweet y con mucho gusto les puedo aclarar sus dudas. Y bueno, como últimos dos temas vamos a ver estas dos funciones. La función pat lo que hace simplemente es generar la ruta que necesitamos para nuestros archivos o para los controladores. Por ejemplo, hay una ¿cómo le podemos llamar? No es una constante, pero es un valor que se llama WebBase, que es el que contiene la base o la URL de donde está nuestro framework instalado. Por ejemplo, en este caso, mi web base aquí sería localhost /SampHP. Pero ese es el web base que tengo porque no tengo instalado, bueno, más bien tengo activado mod rewrite. Pero si yo no tuviera activado mod rewrite, mi web base o mi web base sería localhost /SampHP /index.php. Entonces, si nosotros utilizáramos el web base para, supongamos, una imagen, para definir una ruta,
Supongamos que lo hacemos así. Get webbase. Y aquí, no sé, imágenes. O lib. Diagonal, images. Etcétera. Si yo hago esto, si tuviera el Model Array activado funcionaría, porque me pondría nada más esta ruta o este dominio. Pero el problema es que cuando no tengo el Model Array activado, me pondría index.php y entonces el link se rompería. Pero la función pat lo que hace es que automáticamente, supongamos que tú quieres generar un link hacia un método de alguna aplicación específica. Entonces, por ejemplo, simplemente pones pat, el nombre de la aplicación. Vamos a suponer que mando a llamar la aplicación users, diagonal, y necesito loguearme, entonces necesito el método login. Entonces, si yo hago esto o imprimo esto, me regresaría, suponiendo que tengo este web base, con el Model Write me regresaría el web base, diagonal, users, diagonal, login. Sin el Model Write me regresaría lo mismo, pero con el index. Users, diagonal, login. Y esto funciona perfectamente para cuando tengo o no tengo activado Model Write. Yo no me preocupo con eso, con la función pat. Pero, ¿qué pasa cuando yo necesito especificar un link hacia un recurso, hacia una imagen o hacia un archivo muy específico y quiero que nunca me muestre el index.php aunque no esté activado el Model Write? Pues lo que hacemos es muy fácil. Aquí por ejemplo sería pat, luego www, diagonal lib, diagonal temes, diagonal default, por ejemplo, diagonal images, diagonal, no sé, background.png. Entonces, si yo lo hago así nada más, me regresaría o una de estas dos maneras, dependiendo del Model Write. Pero si yo le quiero especificar que ese enlace es un recurso que nunca se va, o más bien nunca necesita ponerse el index, yo le tengo que pasar un coma true a la función pat, y entonces esto siempre me va a regresar como cuando no tengo el Model Write, como que si lo tuviera siempre activado, pues. Entonces me regresaría al web base y le concatenaría esta ruta que le estoy pasando, y siempre sería esta ruta, o sea, ya no le agregaría aquí el index.php en caso de que no tenga el Model Write. Para eso es el true, para que le quite el index.php y no haya problema con las imágenes. Y ahora, lo que les mencioné o lo que vieron casi al inicio del video fue un pat con un elemento del SAN. De hecho creo que está en el header del teme. Entonces déjenme checar. Está en lib, temes, default, header, Miren, aquí dice, necesito la carpeta vendors, css, frameworks, bootstrap, bootstrap.min.css, coma, san. Entonces, esto del coma san lo que hace es que localiza la función pat a la carpeta san, porque como ya vimos, la carpeta san puede estar o en el mismo proyecto o puede estar una carpeta atrás o en otra ruta diferente. Entonces aquí lo que hace es que lo busca en la carpeta san donde esté y después aquí entra a vendors, css, frameworks, bootstrap y bootstrap min.css.
Entonces, esta es otra función que nos ayuda mucho para el manejo de rutas o el manejo de paths para elementos como imágenes o archivos específicos o para elementos que estén en la carpeta de SAN. ¿Sí? Miren, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que no les quede tantas dudas. Por ejemplo, en la carpeta o en la aplicación default, en el controlador default, más bien voy a generar un link en el template libtemes default en el left.php. Aquí le voy a poner un enlace que me lleve hacia ejecutar el método show. Entonces aquí yo le voy a poner php echo path. Entonces le digo ejecuta la aplicación default, el método show, diagonal, y necesito pasarle un parámetro que le voy a pasar hola. Entonces, si yo ejecuto el framework, marco un error. Ok, no es RPHP. Listo. Entonces aquí, si se fijan, no sé si alcanzan a ver aquí abajo, la ruta, o bueno, déjenme copiar el link que me genera este link. Localhost, diagonal php, diagonal en. ¿Por qué? Porque el idioma que está configurado por default está en inglés. Además, olvidé decir eso del path. El path te detecta automáticamente el idioma en el que estás. Si, por ejemplo, yo le pongo diagonal ES, si ven, voy a volver a copiar el link que me generó. Ahora me dice que estoy en diagonal ES. O sea, en automático, la función path es inteligente y sabe en qué idioma se encuentra localizado, y a partir de eso te genera el link. Entonces, aquí se fijan, me genera un link hacia el método show hola. Bueno, si ya lo ejecuto eso aquí, pues ya te pone el mensaje tal cual. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo aquí en www.config.php, si yo el mode rewrite lo desactivo, lo pongo en falso. Entonces, si ejecuto al principio, observen el link que me creó ahora. ¿Se fijan? Crea exactamente el mismo enlace con el idioma, pero le agrega index.php cuando el mode rewrite no está activado. Esto para evitar problemas de que no pueda entrar. Entonces se fijan, bueno, sí, ahora, el mode rewrite no está activado. Si yo le paso true a la función, como segundo parámetro, siempre me va a regresar el enlace sin el index. Es como que si fuera un recurso o una imagen, por ejemplo. Para cuando ustedes necesitan enlazar una imagen o obtener el link de una imagen, pues siempre le pongan true. Y si necesitan por ejemplo, miren, samp php www libtemes default header. Voy a agarrar para que vean que regresa. Entonces supongamos que en vez de esto yo pego que es el vendors, y vamos a ver qué enlace nos genera.
Si se fijan, aquí me genera un localhost diagonal san. ¿Por qué? Porque está obteniendo el recurso directamente de la carpeta del core. Ya no me lo genera en SAN.php, sino en la carpeta san, vendors, css, frameworks, bootstrap, bootstrap.min.css. Sí, espero esto ya les haya aclarado un poco más el panorama sobre este tema de PAT. Y bueno, ya para finalizar el video vamos a hacer un pequeño ejemplo de la función post. Aquí igual vamos a abrir la aplicación default, el controlador, y voy a crear un método que se llame, por ejemplo, public function, no sé, le voy a poner send. Entonces aquí voy a preguntar si le dio clic if post al botón send. Entonces imprimo, si mando a llamar la pura función post sin ponerle ningún parámetro, lo que hace es un bar dump de todos los valores que mando yo por post. Ahorita nada más para hacer la prueba. Si no le dio clic al botón post, entonces cargo la vista. En este caso voy a cargar bars view, this view form, true, y le digo que voy a renderizar el content bars. Se fijan, este view o esta variable view que siempre mandamos es porque, como ya lo habíamos visto, en nuestro theme default, en el content es la variable que cachamos y la variable que incluimos con load. Entonces necesitamos crear este form. Entonces yo aquí abro un nuevo archivo y voy a hacer un formulario bastante rápido y sencillo. El action aquí va a ir, igual podemos utilizar path. El action va a ir hacia default diagonal send. Y le decimos que vamos a utilizar el método post. Lo voy a guardar en default views y la vista se va a llamar form.php. Y aquí únicamente voy a hacer un input, se llame, no sé, nombre. Y un input submit que se llama send. Pues si yo lo guardo y ejecuto el método send, sería default diagonal send. Entonces aquí me muestra el formulario. Entonces yo aquí le puedo poner Carlos Santana. Si yo le doy a enviar datos, entonces entra y me manda el array o me manda el bar dump de los datos que estoy mandando, en este caso nombre y bueno, la variable send. Y para obtener el valor directamente, por ejemplo aquí name, bueno, déjame poner en inglés para hacerlo un poco más estándar. De nombre le voy a poner name igual a post name. Imprimo la variable name. Ok, aquí lo que tenemos que hacer es imprimir o más bien renderizar la vista. O si no, bueno, aquí lo que podría hacer también es matar el proceso. Y aquí ya me lo mostraría. Pero si no, lo más correcto sería
Oh, falso. Ah, ok. Ya sé por qué. Porque cuando mandé el formulario al principio tenía el nombre, eh, tenía el name como nombre, no como name. Entonces ahora sí, si lo mando, requirements. A ver, déjame checar este error. No debería marcar error aquí, pero bueno. Ahí está. No sé por qué razón marcó el error anterior, pero bueno. Ya está Carlos Santana o aquí el valor que nosotros queramos recibir. Como les decía, si ustedes reciben un valor que no existe o un nombre que no existe, les va a regresar falso. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Sí? Necesita existir en el formulario que ustedes van a mandar. Y bueno, ya aquí ustedes pueden cachar los datos, después mandarlos por un modelo y insertarlos en la base de datos. Ahora, otro dato que les quiero mencionar de esta función es que por default les incluye, o más bien le pasa una función de code o UTF-8 de code al texto para que directamente ustedes lo puedan insertar a la base de datos sin ningún problema de acentos, de caracteres raros, etcétera. Pero ustedes pueden hacer otra cosa también. Supongamos que ustedes necesitan mandar un password, más bien necesitan encriptar. El nombre o el name es pwd. Entonces supongamos que ustedes quisieran encriptar. Bueno, aquí le ponen pwd igual a post pwd, coma, y como segundo parámetro le ponen encrypt. Me parece que era así, déjenme verificar. Y eso lo que va a hacer es convertirles o encriptarles su password a un SHA-1 de 40 caracteres. Y bueno, este SHA-1 bueno, es de la función encrypt que está en el helper de, bueno, está en la carpeta de SAN. Están SAN, helpers, security me parece. Esta es la función encrypt. Lo que hace es concatenarle la palabra SAMPHP, además de concatenar el secret key, que ese secret key pues es el que está en el archivo de config del SAN, que son puros caracteres raros. Es esta cadena. Y bueno, si se fijan, pues lo que hace simplemente es ofuscar principalmente la palabra o lo que ustedes quieran encriptar. Y bueno, además de que lo mete con distintos SHA-1 y MD5, y bueno, pues es bastante complicado de desencriptar eso, pero ya ustedes lo tienen que utilizar tal cual. Lo pueden encriptar, y si por ejemplo ustedes quisieran recibir un HTML, si por ejemplo, si ustedes aquí, si reciben un HTML así, directamente un código HTML así, el problema es que, a ver, aquí necesito yo agregar HTML.
necesitan ustedes miren, si yo aquí pongo un texario, entonces si yo aquí pongo una etiqueta P o pongo código HTML, si se fijan, si lo reciben así, tal cual, les va a eliminar los menor que, mayor que. O sea, no les va a servir para poder manipular directamente el HTML. Si ustedes quisieran con post obtener código HTML, lo que tienen que hacer es el segundo parámetro, ponerlo como clean, para que les regrese el post tal cual, o sea, limpio, pues, sin ningún cambio de ningún tipo. Entonces, si yo vuelvo a enviar los datos con HTML, entonces se fijan, si yo veo el código fuente, ya me regresa directamente el código HTML que yo necesito generar, y de esta manera pues ya lo pueden ustedes guardar en una base de datos como código HTML directamente. Y pues bueno, hasta aquí va a llegar este video. Espero no les haya causado tantas dudas. Si no, bueno, pues estamos a sus órdenes para cualquier duda que quieran aclarar. Y en el siguiente video vamos a ver ya un poco más sobre bases de datos, que ya es el tema más interesante. Vamos a ver cómo conectarnos a una base de datos. Vamos a hablar un poco más sobre modelos. Vamos a hacer bastantes ejercicios con el Active Record del framework. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo de CRUD, que es para crear, leer, actualizar y eliminar registros. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco que hayan tomado o hayan puesto un poco de tiempo de su parte para ver este video, y la próxima entrega espero sea la próxima semana, el próximo sábado o domingo. Y bueno, también estamos lanzando otros cursos como el de PHP, ya va en el video 3, esperamos lanzar el video 4 entre semana. Y pues bueno, poco a poco vamos completando estos cursos en HD para ustedes. Les recordamos que suscríbanse a nuestro canal para que les lleguen nuestros videos a su correo electrónico cada vez que subamos uno, y estén al pendiente de los cursos. Compartan el conocimiento, métanse a nuestro blog codejobs.biz. Y pues bueno, les agradezco y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bye.